¿Cómo están en esta tarde? Que la bendición del Todopoderoso esté cada uno de ustedes. Hoy pudimos entrar en un momento de adoración a Dios, un momento de exaltación a nuestro Padre. Se puede sentir su presencia a través de una expresión de alabanza, una expresión de adoración. Aleluya. Se siente una fuerza sobrenatural en nuestras vidas, en nuestro corazón, y sin duda es el mover del Espíritu Santo tocando nuestras vidas. Le damos gracias a Dios porque en su misericordia nos acompaña siempre, siempre. Y a ti también que hoy nos acompañas, que estás conectado, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a pasar un tiempo de estudio de las Sagradas Escrituras, un tiempo donde Dios nos hable, donde Dios nos revele su palabra, donde Dios nos dé discernimiento de ella. Así es de que voy a pedir que este tiempo dejes lo que estás haciendo y concentres todos tus sentidos en este momento, ponerlos delante de Dios. Cierra tus ojos y vamos a orar y pedir la dirección al Padre, pediré la dirección a Dios para que sea Él en este momento el que dirija nuestros corazones, el que dirige nuestras vidas. Amén. Bendito Dios, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor, que es grande para con nosotros. Hoy una vez más venimos ante tu presencia, Padre, creyendo, Señor, que tú escuchas nuestras oraciones y por fe, Padre, tú nos envías, Señor, tu palabra, Señor. Así es, Dios de misericordia, en este momento pedimos tu dirección, pedimos tu sabiduría, pedimos tu revelación. Sé tú revelando nuestro corazón, Señor. Quita todo velo, Señor, de oscuridad de nosotros y trae luz a nuestras vidas a través de tu palabra, bendito Padre eterno. Gracias te doy, bendito Dios, porque creo, Señor, que escuchas nuestras oraciones y que este momento será tu Espíritu Santo guiando en nuestras vidas, guiando nuestro corazón. Amén, amén, amén y amén. Bien, en esta tarde, quiero compartir el segundo tema del título que tomamos el día domingo. Y bueno, es este que hemos titulado La salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Para los que nos acompañaron el día domingo, compartíamos sobre el encuentro que tuvo Yeshua de Nazaret con la mujer samaritana. Cuando Yeshua le dice a la mujer samaritana: mira, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y en esta escritura podemos encontrar tajantemente a Yeshua hablando que la salvación no viene ni por el Islam, no viene ni por el Buda, no viene ni por Roma. La salvación no viene por ninguna otra religión. La salvación viene, y le duela a quien le duela, le viene a través de los judíos. Esa era la aclaración que Yeshua le estaba haciendo a la mujer samaritana. Y por eso fue tajantemente su declaración de él, que la salvación viene de los judíos. Y de ahí la importancia de nosotros, ¿verdad?, profundizarnos más en las Sagradas Escrituras en dirección hacia lo que enseña la palabra de Dios en base al judaísmo. Amén. Bien, pues hablábamos acerca de la promesa de Dios, acerca de Abraham, de Isaac y de Jacob, los tres patriarcas, acerca de hacer una nación grande, y que sobre esa nación de Israel, que ahora es Israel, vendría la bendición y vendría
sería el canal de bendición para otras naciones de la tierra, y eso nos incluye a nosotros. Hablábamos también de Judá, de uno de los hijos de Jacob, Judá, que Dios le dijo a Judá, ahí en Génesis 49, en el verso 10, le dice a Judá que el cetro de Judá no se apartaría de él, hasta que vendría aquel quien todas las naciones de la tierra lo honrarían. Y ahí, en esa promesa de bendición de Jacob a Judá, le dijo: Judá, león, es como un león, es como un cachorro de león, ¿verdad? Que se agazapa para atrapar a su presa. Bueno, ese león de la tribu de Judá es Yeshua HaMashiach. Este Yeshua que habló con la mujer samaritana y que le dijo a la mujer samaritana: mira, mujer, la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Y bueno, yo quiero invitarte que abras tu Biblia y vayamos a ver algunos pasajes de la Escritura acerca de la manifestación, de esa manifestación, aleluya, gloriosa, de salvación para Israel y para las naciones. Y comenzamos con un pasaje que vamos a encontrar en el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2 al verso 4. Miqueas capítulo 5, verso 2 al verso 4. Dice lo siguiente: pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante. De ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Entonces, por fin, sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra. Y él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces el pueblo vivirá tranquilo, porque él es exaltado con honores en todas partes. En este pasaje encontramos al profeta Miqueas hablando a Israel y a Judá, y específicamente a una pequeña aldea de Belén, donde saldría este gobernante, este rey que regiría a Israel, que los libertaría de la esclavitud, que los sacaría de la opresión de sus enemigos. Este rey no se regiría por sí mismo, sino que Dios mismo estaría con él. Dios mismo estaría en cada una de sus decisiones. Ese es aquel de quien habló el profeta Miqueas. Sin duda es Yeshua de Nazaret. Sin duda es este Yeshua. Pero mira lo que dice. Pero tú, Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea de todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá el gobernante de Israel. La profecía estaba que de Belén, de Judea, de ahí de los judíos, de la promesa, de la promesa que Dios le hizo a Jacob, a su hijo, a Judá, ¿verdad? Que no se apartaría el cetro de Judá. El cetro de Judá es la vara de autoridad que se le da a un rey. Esa vara de autoridad no se le sería quitado a Judá. El cetro de Judá no sería apartado para él, para la tribu de Judá, sino que de sus descendientes saldrían reyes
Y si nosotros leemos en toda la historia de Israel, encontramos que la mayoría de los reyes de Israel salieron de la tribu de Judá. El rey David mismo fue de la tribu de Judá, y así sus descendientes del rey David fueron del linaje de la tribu de Judá. Es decir, el cetro de Judá no se apartó de Judá. Dentro de las 12 tribus de Israel, de Judá, no se apartó esa promesa, esa autoridad. Y hasta la venida del Mesías. En la venida del Mesías fue manifestado esa promesa que Dios hizo a su pueblo Israel. Pero no solo a su pueblo. Lo maravilloso de esto es que no solo es para su pueblo de Israel. Lo maravilloso de esto es de que también las naciones, nosotros que no pertenecíamos a ese pueblo, ahora podemos ser parte de ese pueblo por medio de Yeshua HaMashiach. Es entonces donde encontramos esta promesa. Pero dice el verso 4 dice, Él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor. Él, Yeshua de Nazaret, se levantará para dirigir a su rebaño. Yeshua se levantará, ese rey prometido, ese Mesías prometido de Israel, se levantará para regir a su rebaño, es decir, a su pueblo Israel. Ahora acordémonos esto, que Yeshua vino a su pueblo, Yeshua vino a su nación. Él vino a esa nación, al primero a quien fue su pueblo, primero a quien fue Yeshua, a llevarles las buenas nuevas, o manifestar el reino de Dios estableciendo en la tierra, es a su pueblo de Israel. Y aunque muchos quisieron, en ese momento, muchos quisieron entrar, Yeshua fue tajante y dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a su rebaño, Él vino a sus ovejas, Él vino a guiar a su pueblo. Claro está, encontramos ahí un rechazo de una parte de los judíos, de una parte del pueblo de Israel, pero no es de todos. No es de todos, porque en un momento vamos a ver cómo muchos sí le aceptaron, ¿verdad? Pero cuando venga, aquí entra en esta parte, porque tuvo que suceder de esta manera, tuvo que endurecerse el corazón del pueblo judío para que nosotros pudiéramos entrar, los gentiles, a esa promesa de salvación. Pero dice la Escritura que cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces Dios volverá una vez más el corazón de Israel, una vez más el corazón de su pueblo, y creerán que el Mesías que fue crucificado o llevado al madero hace 2000 años, ese Mesías de Nazaret es el que ha de manifestarse en los cielos por segunda vez, ya no para sacrificio, ya no para pagar por los pecados, sino para manifestar su reino, y ese reino del Padre Celestial. Entonces, bien encontramos las Escrituras que cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces después el pueblo de Israel será incorporado una vez más. El pueblo de Israel no es rechazado, el pueblo de Israel no es separado, ¿verdad? Como comúnmente nos han enseñado, que ellos perdieron la gracia y que ellos ya no alcanzaron la salvación. El pueblo de Israel, hasta el día de hoy, Dios tiene misericordia de ellos. Cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces ellos regresarán. Y así como dice esta Escritura, el mismo Yeshua regirá a su rebaño, pero no regirá solo. Lo importante es que Yeshua no regirá solo. Por eso es que la Escritura ha encontrado muchas veces que Yeshua dijo, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Yo no hago lo que yo quiero, quiso decir, sino yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque Yeshua vivía bajo la dirección del Dios Todopoderoso. Bien, encontramos entonces que dice, y Él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor,
con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Con la majestad del nombre del Señor, su Dios. ¿Dios de quién? Dios de Yeshua. ¿Dios de quién? Dios de Yeshua. Algo muy importante que nosotros debemos entender es que el pueblo de Israel no está esperando a un Dios encarnado. El pueblo de Israel no está esperando a un Dios hombre, como hoy se nos ha enseñado, como la teología grecorromana lo ha manifestado. Yeshua no es ningún Dios en la tierra manifestándose como hombre. No, el pueblo de Israel está esperando un Mesías que tiene a su Dios. Aquí lo encontramos muy claramente. Él está diciendo, y con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Vea cómo dice el profeta Ezequiel, es decir, el Dios de Yeshua guiará a Yeshua, esforzará a Yeshua para poder regir a su rebaño, para poder llevar a su rebaño, una vez más, de regreso a Dios. Y esta promesa se cumplió hace 2000 años. Y lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 1, en el verso 1 y el verso 2 dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Yeshua el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, y Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Aquí encontramos una línea bien clarita, lo que veníamos hablando. Aquí encontramos una línea que une a los patriarcas con Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces no nos queda ninguna duda que la promesa que Dios le hizo a Abraham, que la promesa que Dios le dijo a Abraham, en ti, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente, ¿qué significa la palabra simiente? Semilla, semen, en tu gen, de tu descendencia saldrá el que regirá a las naciones. De tu simiente, le dijo Abraham. Por eso es que hay una conexión entre Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Y ahí van enlazados y sorprendente porque encontramos a Judá conectado en esta parte. ¿Por qué no habla de Neftalí? ¿Por qué no habla de Efraín? ¿Por qué no habla de otro? Habla de Judá. El escritor del libro de Mateo habla de Judá. Dice que fue el padre de Judá y de sus hermanos. ¿Por qué? Acuérdense las palabras de Yeshua. La salvación viene de los judíos. La salvación viene por medio de los judíos. Ahora, veamos lo que dice Mateo capítulo 2, verso 3 al verso 5. Dice, cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Fíjense, el rey en ese momento, el rey Herodes, que era quien estaba gobernando Israel en ese tiempo, era un rey romano, un rey pagano. Este hombre hizo tanta atrocidad en Israel, metió a Israel a la idolatría en gran manera, metió la cultura grecorromana en Israel. Es sorprendente cómo hasta hoy en día nosotros podamos ir a Israel y podemos encontrar grandes edificios. Bueno, los que han ido a Israel han manifestado que han encontrado grandes edificios todavía, pero edificios de la cultura grecorromana, porque estos reyes como este rey romano se encargaron de establecer y se encargaron de meter la cultura griega, la cultura romana a Israel. Entonces Herodes estaba enojadísimo, estaba enojado porque por fin se escuchaban rumores, por fin se oía que en Jerusalén, que en Belén de Judea había nacido un rey, que los astrónomos habían visto la estrella que anunciaba
la venida del rey Mesías. Y entonces este hombre se enojó, este hombre se encendió en ira. Y comenzó, y a quienes les preguntó, por supuesto, quiénes eran los que sabían acerca de la venida del Mesías. Los líderes religiosos de Israel, los sacerdotes, los maestros de la ley. Fue a quienes fue y les preguntó, ¿dónde dicen las escrituras que vendría el Mesías? ¿De dónde saldría? Entonces los maestros de la ley en aquel tiempo le respondieron y le dijeron, de Judá, de Judea, de Belén, ahí dicen las escrituras que vendría el rey. De ahí saldría el rey de Israel. Y encontramos en las escrituras cómo este hombre hizo una masacre de niños en aquel tiempo en todo Israel, no solo de Judea, sino en todo Israel. Y esto pues fue un gran dolor para el pueblo de Israel, una gran tristeza para la nación de Israel. Pero Yeshua HaMashiach, Dios lo protegió, Dios lo guardó y tuvo que viajar, tuvo que salir de Judea, tuvo que irse a otras partes, ¿verdad? Porque este hombre estaba furioso porque había nacido el Mesías. Por fin se había cumplido las escrituras que años atrás se habían anunciado. Y cuando esto sucede, entonces Yeshua, la promesa se cumple acerca del Mesías. Herodes se enoja y manda a matar a todos los pequeños menores de 2 años en Judea. Y Yeshua sale huyendo con sus padres. Si es el Hijo de Dios, si es el Hijo, si es el prometido, si es el Mesías de Israel, ¿por qué tendría que huir? ¿Por qué tendría que huir como si fuera un ladrón, como si fuera alguien que no merecía estar en esta nación? ¿Por qué tendría que huir? Por la dureza del corazón de los líderes de la nación de Israel, porque fueron quienes no creyeron en la promesa, fueron quienes no creyeron en la manifestación de ese Mesías en ese tiempo en Israel. Pero Dios tenía un plan, Dios tenía preparado algo, ¿verdad? Grande. Dios tenía preparado ya sus planes para rescatar a Israel y a las naciones enteras. Yeshua entonces crece en Jerusalén, nació como judío, de padres judíos. Su madre y su padre le pusieron un nombre judío. Es sorprendente ver cómo hoy en día pastores, maestros de institutos bíblicos aceptan que Yeshua es el nombre judío del Mesías de Nazaret. Y que Jesús no es el nombre judío, que es un nombre griego, lo aceptan, pero no lo aplican en las escrituras. Por eso, y nos encontramos hoy en día con gente diciendo, es que me da pena decir Yeshua, me da pena, no puedo decirlo porque me da vergüenza decirlo, porque yo estoy acostumbrado a decir Jesús. Mi vocabulario siempre ha sido Jesús. Pero déjame decirte que la madre, el padre de Yeshua, le pusieron el nombre de Yeshua, que significa Yeshua es salvación. Ese fue el nombre que ellos le pusieron. Ellos no le pusieron un nombre griego. Jamás un judío le pondría a su hijo un nombre griego, menos en este caso especial para el Mesías de Israel. Por eso es categóricamente, o sea, claro que este nombre es Yeshua, el Mesías de Israel, Yeshua HaMashiach. Por eso no nos debe dar vergüenza decir Yeshua. Al contrario, deberíamos de alegrarnos, de gozarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que ese es el nombre, sabemos que ese es el verdadero nombre de Yeshua. Ese es el verdadero nombre del Hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Ese es el nombre y lo han aceptado teólogos, lo han aceptado maestros. En la iglesia nos lo dicen, Yeshua es el nombre hebreo
del Mesías de Nazaret, pero no lo aplicamos, queremos seguir pronunciando el nombre griego. Y es importante que nosotros como iglesia entendamos de dónde viene nuestra salvación. Nuestra salvación viene de los judíos. Yeshua fue judío, nació judío, vivió como judío. Amén. Y es importante nosotros entender esta parte. ¿Por qué? Porque hasta hoy en día se hace un rechazo a las cosas o a las palabras de los judíos. Si nosotros le decimos a un judío hoy en día, mira, yo creo en Jesús de Nazaret, te va a decir, y yo no conozco a ese Jesús. Sabemos nosotros de un Yeshua que hoy se habla de él, pero de un Jesús no. Yeshua es el verdadero nombre del Mesías de Nazaret. Por eso no nos debe de dar pena, no nos debe dar vergüenza declararlo a los cuatro vientos. Yeshua HaMashiach es, aleluya, el Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Entonces Yeshua nació como judío, creció como judío. Amén. Y cuando tienen este encuentro con la mujer samaritana, hay una discusión teológica ahí. La mujer le dice, mira, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar a Dios. Nosotros los samaritanos creemos que es allá, en ese monte. Allá es donde se debe adorar a Dios. ¿Tú qué piensas al respecto? Yeshua le dice, mira mujer, eso no tiene relevancia por hoy en día. Eso no tiene importancia, porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso no tiene importancia. Pero lo que sí tiene importancia, mujer, es esto. La salvación viene de los judíos. Lo que sí tiene importancia, le dijo, es ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es decir, lo que Yeshua le estaba diciendo a la mujer samaritana es, mira, tienes que revisar tu credo, tienes que revisar lo que estás creyendo hasta ahora, porque la salvación viene por medio de los judíos. Y eso es lo que nos falta a muchos hoy en día. Hacer una revisión de nuestra creencia, si es que estamos creyendo como un verdadero judío, si es que estamos creyendo como el Yeshua HaMashiach enseñó que se creyera en estos tiempos. Y nos toca a nosotros, y esto es responsabilidad de nosotros como pastores, decirlo, hablarlo a la gente. Pero hoy en día decimos, no importa, usted le puede decir a Dios Jehová, usted le puede decir al Hijo de Dios Jesús, y no pasa nada. Porque usamos términos que no están conectados con la religión judía. Usamos palabras que no vienen conectados con la fe del pueblo de Dios. Seguramente si Yeshua lo tuviéramos enfrente, ahora en persona me refiero, en persona físicamente, nos diría, la salvación viene de los judíos. Así que quiere saber acerca de las promesas, los pactos, las bendiciones hacia el pueblo de Israel. Entonces vayamos a ver qué cree un verdadero judío. Aleluya. Y es ahí donde comienza nuestra búsqueda de Dios, nuestra búsqueda de verdad a Dios. Ahora, los judíos aceptaron a Yeshua, lo aceptaron. Muchos dicen que lo rechazaron. No, hubo una gran cantidad de judíos que aceptaron a Yeshua como el Mesías prometido a Israel. Veamos lo que dice en Juan capítulo 7, verso 40 al 42. Dice de la siguiente manera: algunos de la multitud, al oír lo que Yeshua decía, afirmaron, seguramente este es el profeta que estábamos esperando. Fíjense cómo la gente, la multitud, dijo, seguramente este es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías. Es el Mesías. Otros decían, es el Mesías. Pero otros se enojaban. Otros decían, no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendría de Galilea? Esto porque Yeshua, al ser perseguido, ¿verdad? Tuvo que huir a Galilea.
pero Yeshua nació en Belén de Judea. Ahí es donde él nació. Ahí fue donde él fue, donde su madre y su padre, donde su madre la dio a luz, en Belén de Judea. Y es ahí donde la gente reconoció, porque dice, pues la escritura dice claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David, en Belén, a la aldea donde nació el rey David. Esa era la profecía para Israel. La profecía para Israel es que el Mesías de Israel nacería en Belén, en la ciudad donde nació su padre, el rey David, su padre genealógico. De ahí saldría, de ahí vendría el profeta. Pero como veían ellos que Yeshua venía de Galilea, no lo creían. Pero él venía de Galilea porque tuvo que huir a Galilea por la persecución la persecución del rey Herodes. Pero ahí estaba la promesa, se cumple la palabra de Dios y mucha gente lo creía. Mucha gente creyó que Yeshua era el Mesías. Nosotros lo vemos constantemente en su caminar por su pueblo Israel. Cuando él caminó por su tierra, ¿verdad? Por su nación, le seguían multitudes. Las playas se llenaban y le escuchaban a oír acerca de las maravillas de Dios. Y la gente, era aceptado Yeshua como el Mesías. Era aceptado como el Mesías. También mucha gente no aceptó. Y lamentablemente los líderes religiosos no lo aceptaron. Pero ahí también se cumple la profecía donde Israel endureció el corazón. ¿Para qué? Para que el tiempo de los gentiles entrara a Israel. El tiempo de los gentiles entraran a esta nación. Entonces vemos que sí tuvo aceptación Yeshua como el Mesías prometido a Israel. Pero algo muy importante que debemos de entender es de que Él es el linaje real de David. Él es del linaje real. Tendría que cumplir ciertos requisitos el Mesías de Israel. Y uno de los requisitos que tendría que cumplir es que tendría que salir de la realeza, del linaje de David. Si estos patrones se cumplían, entonces ese era el verdadero Mesías. Era el verdadero Mesías para Israel. Y sin duda, por pruebas en las Escrituras y por todo lo que testimonios de los mismos apóstoles, los mismos discípulos de Yeshua y los mismos en aquel tiempo, se ha manifestado que el Yeshua de Nazaret cumple y ha cumplido los requisitos que fueron dados a Israel para ser el Mesías de Israel. Aún más, cuando después al tercer día después de haber sido llevado al madero, al tercer día fue resucitado. Eso es algo que nunca había sucedido. Eso es algo que realmente cambió la historia de Israel, la resurrección de Yeshua HaMashiach. Es por eso. ¿Por qué? Porque la promesa para David es que no dejaría que su alma se quedara en el sepulcro, no dejaría que su alma se quedara en el Seol, sino que de lo contrario, lo rescataría, aún de la muerte lo rescataría. Esa es la promesa de Dios a David. Y esa promesa se aplica para Yeshua HaMashiach. Es decir, el mismo Yeshua, amén, el mismo Yeshua al haber sido resucitado de la muerte, se cumplen las profecías hechas a David. Y es ahí donde esa muerte es vencida. Es ahí donde la muerte ya no tiene más poder sobre el ser humano. Es ahí donde la muerte ya queda totalmente vencida, pues. No hay manera de que ahora a través de Yeshua nosotros tenemos la vida eterna. Por eso viene la bendición a todos nosotros.
La muerte, como dicen las Escrituras, la muerte entró por un hombre, Adán, un hombre, y la muerte fue vencida por medio de otro hombre, Yeshua HaMashiach. La gloria sea a Dios por eso. La honra sea a Dios por eso. Y ahí se cumplen las Escrituras cuando Él dice que no dejaría su alma en la muerte, en el Seol. Entonces, todos los requisitos que se hablaron, las profecías que se hablaron acerca de Yeshua HaMashiach, se cumplen en Él, se cumplen totalmente. Y ahí creemos que Él es nuestro Mesías. Él es el Yeshua de Nazaret, el que ha de regir a Israel y a las naciones. Amén. Es por ello, amado hermano, que nosotros, que nuestra salvación no viene de un Dios griego, no viene de una cultura griega. Nuestra salvación viene en conexión con el pueblo de Israel, en conexión con el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo amado. Dios no ha hecho dos pueblos. Dios no ha hecho, Yeshua no hizo otro pueblo rechazando a su pueblo Israel. Hizo otro pueblo, es decir, ustedes no me aceptaron, bueno, entonces me voy a los gentiles, recibo y hago otro pueblo de los gentiles. No, el apóstol Pablo dice claramente que él de dos pueblos hizo uno solo, del pueblo gentil y el pueblo de Israel. Hizo un solo pueblo y nosotros ahora somos parte del pueblo de Israel por fe y por la fe en Yeshua como nuestro Mesías y Salvador. Aleluya. Ahora veamos entonces, ¿por qué mucha gente se enoja cuando usted dice Yeshua de Nazaret? ¿Por qué mucha gente y aún pastores dicen, no, este ya se está volviendo judaizante, este ya se está volviendo? ¿Por qué cuando nosotros hablamos palabras con términos, palabras en hebreo como Hashem, como Adonai, como Elohim, ¿verdad? Como Abba Kadosh, que son palabras que tienen una profundidad en sentido, porque son palabras hebreas, son palabras que el mismo pueblo de Israel hasta el día de hoy lo pronuncian y así hablan a su Dios y así se dirigen a su Dios. Sin embargo, mucha gente del pueblo cristiano se enoja por esto. Mucha gente del pueblo cristiano dice, no, estos que ya se están volviendo judaizantes, ya nada más le falta la túnica. No nos hace falta una túnica. No nos hace falta un kipá, no nos hace falta un talib para poder decir que somos judíos. Somos judíos espiritualmente, somos judíos en el alma, porque somos comprados con la sangre de Yeshua de Nazaret. Los sacrificios que antes se hacían para perdonar los pecados del pueblo, ahora se hace una sola vez, un solo sacrificio fue hecho, que es Yeshua de Nazaret. Y ahora por la fe en ese Yeshua de Nazaret como nuestro Señor y nuestro Mesías, es que ahora nosotros somos ese Israel espiritual. Y no nos hace falta un kipá, no nos hace falta un talib, no nos hace falta una túnica para decir que somos judíos. No hace falta, pero sí hace falta limpiar nuestros labios de esas palabras impuras que se ha encargado la religión de contaminar la verdadera fe del verdadero pueblo de Dios, de verdadero pueblo de Israel. Cuando uno investiga el origen de las palabras como Cristo, como Jesucristo, como Jesús, y son palabras de origen griego que traen un trasfondo griego y que no tienen nada que ver con la cultura judía, con la cultura del pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, el pueblo judío, el pueblo ortodoxo, el pueblo que sigue su fe, como la cultura judía de Abraham, de Moisés, la ley de Moisés, la Torá, como le conocen ellos rechazan categóricamente las palabras como Cristo, como Jesucristo, no porque no crean en Cristo, sino porque son palabras que tienen un origen griego. Y no tiene nada que ver en conexión con lo puro, con lo sano, ¿verdad? Y es ahí donde nuestros labios tienen que ser purificados en ese sentido, en esa dirección para poder. Les decía yo en la enseñanza pasada, les decía, para que nosotros podamos dar verdadera adoración a Dios, una adoración como Él se merece, tenemos que entender de dónde viene nuestra salvación.
Para que nosotros podamos servir a Dios como Él de verdad se merece, tenemos que entender de dónde viene nuestra salvación, de dónde está conectada nuestra salvación. Y a raíz de estos pasajes que hemos estado analizando, no hay otra alternativa. La salvación viene de los judíos. La salvación viene en conexión con el pueblo de Israel y con Yeshua HaMashiach. Entonces, cuando entendemos esto, es importante empezar a quitarnos todo aquello que nos contamina y todo aquello que no edifica nuestra vida espiritual. De ahí la importancia. ¿Por qué les digo esto? Quiero que me acompañes en estos últimos minutos a ver un pasaje que seguramente va a aclarar nuestro pensamiento, que seguramente nos va a llevar a una revelación aún más profunda todavía. Quiero que me acompañes al libro de Zacarías capítulo 8, verso 20. Zacarías capítulo 8, verso 20 al 23. Mira lo que dice en este pasaje. El Señor de los ejércitos celestiales dice: gente de naciones, ciudades de todo el mundo viajará a Jerusalén. Pon atención en estas palabras. Esta es una profecía para los últimos tiempos. Es una profecía para los tiempos finales. Miren lo que dice, que es maravilloso. El Señor de los ejércitos celestiales dice: gente de naciones y ciudades en todo el mundo viajarán a Jerusalén. ¿A dónde viajarán? A Jerusalén. Yo estoy seguro que se han hecho viajes a Jerusalén. Hay gente que dice: quiero conocer la ciudad santa, quiero conocer cómo es la gente del pueblo de Israel, quiero conocer cómo es el lugar donde Yeshua nació, quiero conocer ese lugar. Y mucha gente ha viajado a Israel, se está cumpliendo esta profecía, pero en los últimos tiempos será aún más el apogeo, amén, por la gente mirar hacia Israel, mirar hacia el pueblo santo de Dios. Mire lo que sigue diciendo, porque es maravilloso. Dice: la gente de una ciudad dirá a la gente de otra. La gente de Querétaro le dirá a la de México. Fíjese, la gente de Querétaro le dirá a la de Celaya. La gente de una ciudad a otra le dirá. ¿Qué le dirá a la gente? Vengan con nosotros a Jerusalén a pedir que el Señor nos bendiga. Adoremos al Señor de los ejércitos celestiales. Yo estoy decidido a ir. Esto es lo que se dirá, esto es lo que se hablará. La gente se olvidará de otras culturas, la gente se olvidará de otras creencias, de otras religiones. La gente comenzará a mirar al Dios de Israel. Y la gente le dirá de una ciudad a otra. Un amigo le dirá a otro amigo. Una amiga le dirá a otro amigo. Un hermano le dirá a otro hermano. ¿Sabes qué? He encontrado la verdad. He encontrado la verdad. Y la verdad y la salvación viene de los judíos. He encontrado la respuesta a tantas preguntas. Vengan, vayamos a Jerusalén. Hagamos un viaje a Jerusalén. Vayamos a Jerusalén a adorar al verdadero Dios. A buscar al verdadero Dios. A ver cómo es su gente, a ver cómo vive su gente, cómo oran ellos. Y nos va a sorprender la oración que tiene un verdadero judío. Un cristiano ora 3 veces al día, en la comida, en el almuerzo, en la comida y en la cena. Y no pasamos de ahí. Pero un judío hace 3 tefilá al día. 3 tefilá en la madrugada, al atardecer y al anochecer. Es sorprendente cuando uno comienza a ver cómo vive un verdadero judío, cuál es su devoción al verdadero judío. Cuando un judío te dice: ama a Hashem con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ellos no se andan con cuentos. Cuando un judío te dice: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ellos no se andan con vaciladas. Ellos lo aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas.
a pesar de que no reconocieron al Mesías. A nosotros nos dicen, ama a Dios con todo. El mismo Yeshua nos dice, el primero y más grande mandamiento es este: ama a Hashem, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nos vale si faltamos el domingo, nos vale si faltamos el jueves, nos vale si faltamos al culto. No nos importa. El pueblo judío tiene un verdadero compromiso con Dios. Y es ahí donde tenemos que aprender de ellos, aprender de lo bueno que hacen, aprender de lo que de la cultura de ellos. Entonces muchos le dirán, un amigo le dirá a otro amigo, ¿sabes qué? Vayamos a Jerusalén, hagamos un viaje a Jerusalén, veamos cómo vive el pueblo de Dios, cómo vive el pueblo judío. Otro amigo de otra ciudad, por eso dice, de una ciudad le dirá a la otra ciudad, vayamos a Jerusalén, vayamos. Aleluya, yo estoy decidido a ir. Yo quiero ir a Jerusalén. Yo quiero saber cómo es la ciudad santa. ¿Sabes por qué? Porque habrá un deseo ardiente por conocer la verdad, por saber de dónde viene nuestra salvación y que nuestra salvación viene de los judíos. Hay una conexión entre nosotros y el pueblo judío, si es que así lo queremos. O si nosotros queremos seguir con nuestra cultura greco-apostólica romana, católica romana, ahí vamos a quedarnos. Pero si nosotros queremos descubrir nuestra verdadera fe viene del pueblo de Dios, especialmente del pueblo judío. Veamos lo que dice más adelante, porque esto está maravilloso. Dice, la gente de una ciudad dirá a la gente de otra, vengan con nosotros a Jerusalén para pedir que el Señor nos bendiga. Adoremos al Señor de los ejércitos celestiales. Yo estoy decidido a ir. Aleluya. Muchos pueblos y naciones poderosas irán a Jerusalén. Buscarán al Señor de los ejércitos celestiales y a pedir su bendición. Escucha estas palabras. Muchos pueblos de muchas naciones, muchos pueblos y naciones poderosas irán a Jerusalén, irán a Jerusalén, buscarán al Dios del pueblo de Israel, reconocerán al pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Porque se cumplirá la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa promesa que dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aleluya. Pero sigue diciendo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, en aquellos días, 10 hombres de naciones e idiomas diferentes. Fíjese lo que dice. 10 hombres de naciones e idiomas diferentes agarrarán por la manga a un judío y le dirán, por favor, permítenos acompañarte, porque hemos oído que Dios está contigo. Cuando veas a un judío en la calle, agárralo de la manga y dile, por favor, llévame a Israel. Es lo que dice la Escritura. 10 hombres. Y es que eso es una profecía. Esto es una profecía acerca de Yeshua. Naciones enteras voltearán a ver a Jerusalén. Como naciones también enteras negarán al Dios de Israel. No dice que todas las naciones, o no dice que entera la nación, sino parte de las naciones, pero mucha gente de naciones irá a Israel, buscará al Dios de Israel, agarrarán a un judío, tomarán a un judío de la mano, de la manga y le dirán, llévame a Jerusalén. Quiero conocer a tu Dios. Quiero conocer al Dios que tú hablas. Quiero conocer al Dios que a ti te bendice. Quiero conocer al Dios que está contigo. La Biblia es muy contrario a lo que dice o nos enseñan hoy los pastores. No, los judíos mataron a Jesús. No, los judíos, no, aguas.
porque te puedes convertir al judaísmo. Cuidado con pronunciar palabras hebreas como Hashem, Elohim, Adonai, Abacadosh. Cuidado, ya te estás volviendo judío, ya te estás volviendo judaizante. Cuidado. Es contrario a lo que nos enseña la Escritura. No sé si tenemos la misma Biblia, no sé si tenemos la misma Escritura, pero yo encuentro aquí en la Escritura que mucha gente se encontrará un judío en la calle y le dirá: enséñame qué dice la Torá, enséñame qué dice la Torá acerca de Dios, enséñame cuáles son las bendiciones del Eterno, de Hashem, enséñame qué es lo que Dios habla de nosotros los gentiles, enséñame. Es lo que dice la Escritura. 10 hombres de diferentes idiomas tomarán a un judío de la manga y le dirán: llévame a Jerusalén, porque he oído de tu Dios, he oído de las maravillas de tu Dios. Háblame de ese Dios, háblame de ese Dios que abrió el mar, háblame de ese Dios que sostuvo a su pueblo Israel en el desierto por 40 años y el calzado de sus pies no se desgastó y la ropa de su vestimenta no se gastó. Háblame de ese Dios, háblame de ese Dios, porque quiero oír de ese Dios. Es muy contrario a lo que nos enseña. No, aléjate del judío, aléjate de los judíos, no, olvídate, los judíos, cuidado, los judíos te van a engañar, cuidado, es otra religión, cuidado. No, mi amado hermano, déjame decirte que nuestra percepción es muy diferente a la percepción que tiene un verdadero judío acerca de Dios. Yo siempre he dicho, a raíz de que comencé a profundizarme en las Escrituras, he dicho: no hay una manera de entender a Dios como un judío lo entiende, como un verdadero judío lo entiende, porque hay más profundidad espiritual ahí. Así es que no tengámosle fobia a los judíos. No te espantes cuando te hablen de Yeshua, no te espantes cuando te hablen de Hashem, de Adonai, de Elohim. No te espantes, porque nos da miedo. No, hermano, me van a judaizar. Vuelvo a repetir, no hace falta una túnica, no hace falta un talib, no hace falta un kipá, no hace falta dejarme crecer la barba, porque aparte no me crece. No hace falta una vestimenta como judío para decir que soy judío. Yo soy judío por la sangre de Yeshua. Yo soy judío porque Él me ha hecho judío. Porque un judío me hizo judío. Y eso no me quita profundizarme en la fe judía, en la Torá, en los mandamientos de Moisés, en las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque esas mismas promesas hechas a Israel son las mismas promesas que Dios me ha dado a mí. Así es que no te espantes cuando te hablen de Yeshua, no te espantes cuando te hablen de Hashem, de Adonai, de Elohim, de Yahweh, no te espantes, porque esa es la conexión de la verdad. Va a llegar tiempo, dice la Escritura, cuando naciones correrán hacia Jerusalén. Una ciudad le dirá a la otra ciudad: vayamos a Jerusalén. Dejemos la cultura de los padres de la Iglesia Apostólica Romana y volteemos nuestra mirada hacia Jerusalén. Volteemos nuestros ojos hacia Jerusalén.